ve que los destruyó a los hijos porque ellos eran sacerdotes. Moisés fue el que los eligió como sacerdotes, a su hermano y a sus dos sobrinos y al de Josué también fue elegido, pero fue él como soldado, él era como el soldado de lo que dicen ahí. Bueno, vamos a después a seguir comentando eso. Les doy mi punto de vista más adelante. Sí. Es bueno, o sea, conocer de todo. Sí, pero dice que dice también la Biblia que desechemos lo bueno, desechemos lo malo, retengamos lo bueno. O sea, pero eso ya implica que tenemos que poner a funcionar nuestra mente, nuestra capacidad y nuestro razonamiento. Eso es lo que la mayoría no hace. Así como lo ve las cosas, así lo acepta. Así como se las dicen, así lo acepta. Entonces, si en algún momento dado quieren manipularnos, pues ese es el sistema. Sí. Como no investigan, aceptan todo, entonces nos empiezan a manejar y a manipular. Sí, y cuando hablamos las cosas aquí de Dios o de la Biblia, es cuando hay más engaño, es cuando más se manipulan las mentes. Sí, todo es Dios, Padre, Jehová, porque ya Jesús, ya Cristo, ya es otra cosa, ya es otro. Así es. Bueno, vamos a empezar. Empezamos con lo que es el libro que nos ha tocado leer las últimas semanas, que es precisamente el libro de Apocalipsis. Por ahí también ya les estamos pasando unas hojas para que gracias, para que lleven más o menos el tema. Miren, yo sé que a veces les cuesta trabajo modificar sus pensamientos y sus ideas. Les cuesta trabajo porque ya nos acostumbramos, o ya establecimos un código de cómo son las cosas así, que nos las dijeron hace 20 años, hace 50 años, y es difícil a veces que las cambiemos. Pero de ahí depende nuestro desarrollo y nuestros cambios. Y el problema religioso es que desde hace 2000 años, ¿sí?, se estableció un código, se establecieron doctrinas y normas que hasta la fecha muy pocos quieren cambiar. La mayoría prefiere seguir con esa idea. Y las consecuencias son que no hemos evolucionado ni nos hemos transformado en lo que realmente Dios ha querido, ser imagen y semejanza de Él. Entonces, mientras mantengamos un pensamiento antiguo, un pensamiento reducido, un pensamiento limitado, en todas las cosas, pero sobre todo en las cosas de la religión, seguiremos actuando de una manera equivocada. Lo que yo trato es de que en algún momento lo que yo he podido diferenciar y captar, transmitírselos a ustedes, que tengan otra manera de comparación. Y la manera que yo expreso es lo contrario de lo que siempre se ha creído o se ha seguido.
Yo me acuerdo que cuando iba yo a alguna empresa, porque antes de dedicarme 100% a las cosas de Dios, o sea, la teología, yo también desempeñé mi función como ingeniero. Entonces, en algunas de las empresas donde yo iba a solicitar trabajo, entonces me decían, queremos que una persona que haga estas cosas, pero que las cumpla de esta forma en que la empresa lo está queriendo. Andamos buscando una persona con estas características, que haga lo que la empresa quiere. Y siempre a veces mi respuesta era, bueno, si ustedes han contratado personas para hacer lo que ustedes quieren, ¿por qué están tan mal? ¿Por qué han tenido que estar cambiando y cambiando? Si las personas, o si lo que ustedes le dicen es lo correcto, entonces ¿por qué no han mejorado sus condiciones? Yo soy el que conozco este trabajo, y si yo analizo sus problemas, yo no me voy a someter a lo que ustedes quieran. Yo les voy a dar el trabajo y les voy a dar los resultados que ustedes realmente necesitan, no lo que quieren. Esa es la diferencia. Vamos a buscar un trabajo para hacer lo que la empresa o el patrón quiere. No. Una persona que realmente tiene inteligencia y capacidad dice, si yo entro a otra empresa, si yo trabajo, yo voy a mejorar las cosas, pero de una manera adecuada, y como yo en cierto momento tengo que estar cumpliendo con esa función, no como usted quiere, porque si usted vuelvo yo a caer en el mismo método y sistema que ustedes, voy a ser del montón de los que ustedes tratan de manejar este asunto. O sea que el que sabe las cosas, a él no le pueden decir cómo hacerlas. El que no sabe, sí. Entonces ustedes han contratado pura gente que no sabe. Pero como yo sí sé las cosas, si me contratan no es para que yo haga lo que ustedes quieren, sino lo que yo sé hacer. Y esa era mi función. Ustedes han ido al médico muchas veces, ¿no? Y hay personas que dicen al médico, oiga, fíjese que tengo esto y me duele acá, yo quisiera que me diera este medicamento. Y el médico, el buen médico, dice, no, un momento, que espérese tantito, usted no me va a decir lo que yo haga, ¿sí? No, pero doctor, es que usted no me va a decir nada. El médico va a decir cuál es la respuesta y cuál es la solución y cuál es la medicina. Pero hay médicos que son, en cierto momento, se puede decir, comodinos. Quería esto, sí. ¿Y qué más le hace falta? Pues fíjese que esto también le doy su paracetamol, pero fíjese que también me falta esto. Bueno, también le doy este otro medicamento para el dolor que usted me está diciendo que tiene. Esos médicos no sirven para nada, porque siempre van a depender de lo que les diga el paciente. ¿Sí me explico? En este caso, yo estoy aquí no para que ustedes me digan qué quieren conocer de Dios o qué quieren ustedes, ¿sí?, explicarme de cómo conocen ustedes a Dios. No, yo estoy para decirles lo que he aprendido y lo que en algún momento tienen ustedes que ajustar y quitar y hacer a un lado y meter otras cosas. Yo estoy para cambiarle su chip de ustedes, ¿sí?, en la cuestión teológica y en la cuestión espiritual. Para eso estoy. No para que ustedes me digan, oiga hermano, fíjese que nos gustaría que usted nos diera esto y aquello, pues porque yo tengo tal vez este problema y quisiera complementarlo con esto. No, eso no es mi función. Mi función es realmente transmitirles a ustedes cosas diferentes y nuevas.
Y eso da mejores resultados que seguir la misma enseñanza y la misma costumbre de hace años, de hace 2000 años. Bien, entramos a este asunto de Apocalipsis, porque esto tiene mucho que ver con lo que ahorita estamos tratando. El libro de Apocalipsis también se le llama de revelación. Apocalipsis, o la revelación que Jesucristo, ¿sí?, le dio al apóstol Juan. Tiene esos dos conceptos. Pero en este libro, por mucho tiempo yo he conocido pastores, sacerdotes, líderes religiosos, que no entran directamente al libro de Apocalipsis o Revelación, porque para ellos es una confusión y es un problema. Prefieren mejor decir, yo en ese libro ni me meto, pero es parte de los 66 libros de la Escritura en el concepto cristiano evangélico, 66 libros. En el concepto católico son 72, porque tiene otros libros adicionales, pero de una u otra manera los dos tienen este libro de Apocalipsis o Revelación. Entonces la condición de entrar aquí es ni tampoco tomarlo muy a la ligera este libro, porque es parte también de una historia y de ciertas ideas y cierta enseñanza que en algún momento dado son adecuadas y son positivas. Por eso no se debe de tomar a la ligera, pero tampoco se debe ir a los extremos. Por eso tienen que ser lo más adecuado y claro posible leyendo este libro. Este libro es el más complicado de todos los libros de la Biblia. Por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Y por eso me voy a ir un poco despacio en este asunto, ¿sí? Bien. En este asunto, por eso lo pongo aquí en el cuadro, el libro de Apocalipsis. Tiene 22 capítulos nada más. Entonces este libro ha trastocado y ha transformado y ha dañado y ha ayudado, ¿sí?, el desarrollo y la mente de muchos y de muchas. Por eso es muy importante que se aclare este asunto, ¿sí? No tomarlo a la ligera, pero tampoco muy extremoso. Voy a leer entonces la primera cita bíblica, que es lo que me lleva a este asunto. Vamos a buscar lo que está aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis, del versículo 9 al 20. Apocalipsis 1, del 9 al 20. Y de aquí ya vamos a partir, ¿eh? Voy a leerlo, así está escrito. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y por mi unión con Jesús tengo parte con ustedes en el reino de Dios, en los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos. Por haber anunciado el mensaje de Dios confirmado por Jesús, me encontraba yo en la isla llamada Patmos. Y sucedió que en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu y oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que me decía: escribe en un libro lo que ves y mándalo a las 7 iglesias de la provincia de Asia, a Éfeso, a Esmirna,
a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al hacerlo vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros vi a alguien con apariencia humana, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y con un cinturón de oro a la altura del pecho. Sus cabellos eran blancos como la lana o como la nieve, y sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies brillaban como bronce pulido fundido en un horno, y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su cara era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caía a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Escribe lo que has visto, lo que ahora hay y lo que va a haber después. Este es el secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros representan a las 7 iglesias. Este es el asunto de la forma en que el apóstol Juan, ¿sí?, recibe esa revelación. Pero lo que quiero aclarar aquí es que hay que ver el contexto, no solamente ver lo que estoy estudiando, sino en qué momento se desarrollaba toda esta escena o esta revelación. Juan dice aquí: yo me encontraba en la isla de Patmos, cautivo. En ese tiempo, la isla de Patmos y otros muchos lugares servían para llevar a los prisioneros, a los condenados a muerte, como aquí en México tuvimos durante muchos años las Islas Marías. Allá se iban los condenados, allá se iban lo peor. La escoria humana se iba allá, y allá o se morían, o a veces se rehabilitaban y lograban salir. Pero llegar a las Islas Marías era lo peor. Llegar a la isla de Patmos, allá en ese tiempo, es parecido, era un tormento. Así estaba ahí Juan estaba encerrado ahí, porque Domiciano, en ese tiempo, más o menos en el año 96, se puede decir que unos 60 años después de que murió Cristo, ¿sí?, hasta ese tiempo aparece Juan. Juan se desapareció, se perdió, no se sabía de él. Como dicen, andaba a salto de mata, porque Juan era de los que más se escondieron en ese tiempo para que no lo agarraran. Finalmente lo agarran porque Roma era el que perseguía y estaba así como Trump, que quería pues atrapar a todos los inmigrantes y sacarlos y apresarlos y condenarlos, porque para él ha sido escoria. Dice, han sido solamente un daño a Estados Unidos los migrantes, y por eso los persigue y los mata y los mete a diferentes prisiones, ¿sí? Alcatraz de los Caimanes, que todo el mundo le tenía miedo, ya no se ha hablado de él, pero es el último de los lugares que Trump habilitó para prisionar ahí a
a los migrantes que agarraba. Y entonces tenían miedo de llegar ahí porque alrededor eran puros pantanos. ¿Por qué le decían Alcatraz de los Caimanes? Porque no se podían escapar. O sea, se los tragaban, los caimanes, estaba lleno de cocodrilos o los pantanos. Bueno, le estoy poniendo un ejemplo del contexto de cómo al apóstol Juan lo atraparon y se lo llevaron a la isla de Patmos. Ahí fue donde, estando él en esas condiciones de hambre, de tormento, ¿sí?, de preocupación, de miedo, ahí fue cuando él dice: yo tuve la revelación de este semejante a hombre, o sea, de Jesucristo. Si no entendemos ese concepto y ese contexto de la Escritura, nunca vamos a entender lo que significa Apocalipsis y tampoco otros libros de la Biblia. Por eso este es el más complicado. Pues voy a tratar de hacerlo de una manera muy clara, pero también sencilla. Bien. Estando en esta situación, entonces, le llegaban pesadillas, le llegaban tormentos. ¿En qué momento él iba a ser asesinado? ¿O en qué momento iba a morir por la carencia que tenía en esa isla, donde estaban no solamente él, sino otros muchos cristianos y convictos de diferentes creencias? Porque Roma no solamente persiguió a los cristianos, persiguió a todos aquellos que estaban en oposición a lo que su imperio dijera. Entonces ahí se encontraba Juan. Cuando él tiene esa revelación, le dice precisamente una voz, o le dice: no tengas miedo. Entonces él se puso a escribir y a detallar una situación con miedo. No es lo mismo que uno haga cierta lectura, cierta escritura, que uno tome decisiones cuando uno está consciente y en sus seis sentidos con capacidad adecuada para saber qué es correcto y qué no es correcto. No es lo mismo a estar con miedo y con angustia. Yo tengo que ser muy cuidadoso en este sentido. Yo a veces les digo, y sobre todo a la hermana Lupita, en algunas ocasiones: oye, hermana, usted venía un poquito alterada, porque en su forma de expresar empieza a transmitir a lo mejor algo tuvo en su casa o en su familia. Entonces ya no viene de una manera apacible y tranquila, transmitiendo algún consejo, una palabra de Dios. Ahora viene alterada porque algo pasó en su casa. A lo mejor está enfermo alguien de su familia, a lo mejor le hicieron enojar. Entonces cuando se transmite, al menos yo capto cuando algo está ya mal, porque transmite también a lo mejor un poco de coraje, un poco de inquietud o un poco de miedo. Si ustedes no se dan cuenta, yo sí me doy cuenta. Ustedes tienen que darse cuenta de qué transmito yo y de qué forma. Apacible, presionado, con angustia, con miedo. Y ustedes tienen que saber: hoy el hermano no estaba en sus cabales 100%, no, hoy traía una inquietud. Y esto es normal, es ser parte de la persona con un humanismo adecuado. Quiere decir que el humanismo no está ajeno al miedo. Tiene uno que a veces sentir un miedo y una angustia, ¿sí? El humanismo no quiere decir que ya uno es perfecto, que uno supera todos los problemas, las dificultades, las presiones. Porque soy humano y estoy en el humanismo, tengo que mostrarme de una manera perfecta. No, tiene uno que transmitir a veces ese tipo de conflictos y problemas que tenemos. Y Juan transmite miedo, porque él tenía miedo cuando se empezó a ver ese tipo de revelación.
aparte de lo que él ya tenía ahí, viene el miedo en él para saber lo que estaba pasando. Y por eso yo le pongo un valor humano, es precisamente que el humanismo y el miedo, el humanismo y el miedo conviven juntos. Ese es un valor, ¿sí? Saberlo aceptar. Saber aceptar que nosotros estamos hechos, ¿sí?, de las cosas que en algún momento nos dan felicidad, nos dan tranquilidad, paz y alegría, pero también de que nos preocupa, nos atemoriza, nos da miedo. Todo eso tenemos que entenderlo. Eso es parte del humanismo. Y entonces estamos hablando de una palabra que muy pocas veces yo la he comentado y hoy tengo que profundizarme en ella. Esta palabra de que convivimos en la persona, en la misma persona, los valores de libertad, de felicidad, de alegría, ¿sí?, que es el humanismo, también convive dentro de nosotros la desesperanza, la angustia, ¿sí?, el miedo, el temor, el enojo y la ira. Convivimos, no los podemos separar. Entonces, eso es lo que se llama precisamente lo que es ser tanto el humanismo como el miedo es como si fuera una antípoda. Y esa es la palabra que quiero que se quede claro. Nosotros en cierto momento tenemos que ser antípodas o antípodo de alguien diferente. ¿Qué es la palabra antípoda? Esa palabra muy poco se usa, pero a diario la estamos utilizando y a diario la estamos viendo, ¿sí? Bien, la antípoda es una palabra que en algún momento dado, como otras muchas palabras, son extraídas de un lenguaje original que después nosotros adoptamos, que lo adoptó de manera, en cierto momento, latina y después en español, pero viene del griego. Y esta palabra la emplea Platón en algún momento dado. Él es el primero que saca precisamente esta palabra. Bien, ¿qué significa antípoda? Significa caminar de una forma opuesta, o creer de una manera opuesta, o vivir de una manera opuesta. Por ejemplo, quien vive en el polo norte o en la parte norte de la Tierra es antípodo, o es una antípoda de los que viven en la parte del sur o en el polo sur, porque son opuestos. ¿Sí está claro? Eso es una antípoda. ¿Cuál es la antípoda de, por decir algo, de la libertad? Lo opuesto de la libertad, en cierto momento, lo opuesto, es decir, lo que en algún momento nos apresa, lo que en un momento dado nos limita, es lo opuesto, es antípoda. ¿Sí está claro? Es la antípoda. Pero aquí lo que yo quiero que quede claro es que del polo norte al polo sur no es cambiarse de los extremos luego. Hay un intermedio que viene de todos los que están en medio de los que viven en el norte y de los que viven en el sur. Quiere decir que para llegar a una antípoda, de todos hay puntos intermedios, ¿sí? Todos los países que estamos en medio del norte y del sur. Entonces, para poder entender las antípodas de los extremos, necesitamos concentrarnos no en los extremos, sino en lo que está en medio, ¿sí? Eso es el asunto. Si nosotros hablamos precisamente de que una cosa antípoda del humanismo es el miedo, son los extremos. La antípoda, un extremo es el humanismo. Y entonces el otro extremo, ¿cuál es?
Es el miedo. Dentro del humanismo y el miedo, en medio hay muchas cosas que hay que analizar. ¿Por qué es el miedo? ¿Cuándo surge el miedo? ¿En qué características y en qué condiciones aparece el miedo? ¿Sí? Entonces, para poder entender el miedo, que es el antípoda, hay que entonces analizar lo que está en medio de eso. Entre el humanismo y el miedo hay muchas cosas que hay que ver, que son las que no nos fijamos. Entonces aquí yo voy a irme a dos estudiosos y dos personajes que son eminencias en lo que han hecho a través de la historia, que es con lo que aclaramos ciertas cosas. Dijimos entonces que estaban en el tiempo en el que Domiciano, el emperador romano de ese tiempo, perseguía y mataba, ¿sí? Masacraba no solamente cristianos, sino a todos los que se opusieran a esa religión de lo que era la cultura romana, lo que le afectara, lo que le impedía desarrollar y crecerse. Pero después ya con el tiempo empezamos a entender qué cosas hay. Y hay un hombre, y leyendo yo y buscando libros encontré a este que se llama Krishnamurti. Krishnamurti. Él habla precisamente en todo este libro, habla sobre el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el extremo en cierto momento de lo que es la paz, la libertad y la felicidad? La antípoda ahora es el miedo, dice entonces ahí. Y es una forma natural del ser humano. Por tal razón hay que analizar el miedo. Ese miedo como el que tenía Juan, de todo lo que él veía, de lo que presenciaba, de lo que estaba sucediendo a su alrededor. ¿Sí? Entonces, este personaje está diciendo de la siguiente manera, ¿sí? Krishnamurti, en cuanto al miedo, dice: una mente que teme, que en lo profundo de sí experimenta ansiedad, una sensación de miedo y la esperanza y desesperación que nacen de ese miedo, una mente así no es desde luego una mente sana. Otra vez, Krishnamurti era una persona humanista que se dedicó durante toda su vida a investigar la condición humana en su mente, en sus pensamientos y en su actitud. Krishnamurti, hindú de la India. Entonces repito lo que él dice, ¿no? Por eso va también para nosotros. Cuando tenemos miedo de alguna cosa, cuando actuamos con miedo, cuando hablamos con miedo, dice que entonces no somos personas sanas, tenemos una mente enferma. El miedo nos empieza a cambiar las cosas de lo que percibimos y lo que hacemos. Y una mente enferma o una persona enferma, pues no es de mucho fiar, ¿sí? Así que entonces, este es uno de los puntos que yo también utilizo. Yo nunca he utilizado solamente la Biblia para poder explicar los asuntos de Dios. Quien no solamente se enfoca en explicar los asuntos de Dios o los asuntos cristianos basados en la Biblia, es por eso que está muy reducido en su pensar y en su actuar, porque solamente se basan en la Biblia. Y entonces, yo una vez les puse un ejemplo a algunos pastores. Entonces, explícanos qué función tiene la Biblia. Y era tarde, y era 7, 8 de la noche, ya estaba oscuro.
Entonces les dije, vamos, yo les voy a dar mi punto de vista en cuanto a lo que es la Biblia, porque hay quien efectivamente la Biblia la toma como algo que en algún momento no tiene errores, ¿sí? Y yo siempre les digo, sí, la Biblia sí tiene errores, sí tiene equivocaciones, porque a pesar de que Dios utiliza a los hombres cambiamos en nuestra forma de escucharlo o de creer en Dios. Y si escribimos algo, cuando estamos influenciados por el miedo, transmitimos miedo, y muchos personajes transmiten miedo de los escritores de la Biblia. Otras veces están en apacibilidad, en tranquilidad, y transmiten cosas maravillosas, espirituales y de Dios. Aquí lo importante es que nosotros podamos entender las cosas. Entonces, yo les decía, en cuanto a la Biblia, les voy a dar mi punto de vista. Les dije, a ver, voy a apagar la luz de aquí, de este lugar. Nos quedamos a oscuras, ¿sí? Entonces yo encendí un cerillo. Entonces les digo, vean, el cerillo no puede alumbrar todo el cuarto que tenía yo con la luz encendida. La luz encendía todo, ¿sí? Los focos. Pero un cerillo solamente alumbra muy poquito. La Biblia es como un cerillo en un mundo de oscuridad. La Biblia es como un cerillo, nada más. Sí nos ayuda, sí, con eso podemos más o menos salir del hoyo, de la oscuridad, sí, pero con un cerillo nada más, que en cualquier soplido, en cualquier momento se apaga y nos quedamos otra vez en tinieblas. Por eso, quien basa su lucidez y su claridad solamente en la Biblia, está muy limitado. Es como ese cerillo en medio de la oscuridad. ¿Ah? A veces el cerillo solamente sirve para alumbrarse uno solo y muy poquito. Pero ya para alumbrar a otros, lo que nos dedicamos a la enseñanza no es suficiente solamente la Biblia. Hay que utilizar más libros y más libros y más libros. Por eso no se debe de cansar de estudiar y de buscar más libros. ¿Vale? Bien. Otro de los, aparte de Krishnamurti, que nos muestran muchos casos de la condición humana, es un psicólogo y psiquiatra suizo. Se llamó Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung. Él fue discípulo de este psiquiatra famoso que fue Freud. Gracias. Freud empezó con la investigación del comportamiento humano y se quedó con buenos avances, pero después su discípulo, que era Jung, empezó a decir, no, Freud sí tenía una ventaja, pero le faltaron cosas más porque ya en la actualidad se quedó corto. Entonces dice, el ser humano tenemos una parte oscura, todos. Nadie puede librarse de su parte oscura. Y esa parte oscura son ese tipo de demonios y cosas que hacemos que queremos siempre tener oculto. Entonces aquí lo importante es que conozcamos nuestra parte oscura, la parte opuesta, o sea, se puede decir el antípoda de lo correcto, de la luz. Entonces ahí es donde viene la parte oscura, que quien lo niega o quien realmente lo utiliza de una manera nunca va a poder mejorar su condición humana, porque no va a aceptar que las cosas que en algún momento dado hace son cosas que son parte de él y cómo hay que tratarlas. La parte oscura hay que saberla tratar. Esto es muy común en las iglesias, decir, es que la persona
cayó en una actitud endemoniada o cayó en una actitud contraria y los demonios la están atacando. Y hay iglesias que dicen, es que hay personas que tienen demonios de pereza, hay personas que tienen demonios de lujuria, hay personas que tienen demonios de la riqueza, tienen demonios en cuanto a su forma de tratar a las personas. O sea, todo lo que en cierto momento le atribuyen a lo malo, dice que son los demonios. Pero Jung dice, no, es la parte oscura. Entonces hay que saber tratar con la parte oscura. Hay que saber negociar con los demonios, él dice. Hay que llegar a un acuerdo. No, es que hay iglesias que se dedican a expulsarlos. Yo conozco a muchas iglesias que dicen, no, hermano, yo cuando fui allí, le expulsaron demonios, le sacaron cosas que en cierto momento le estaban dañando a la persona, ¿sí? Y lo que único que hacen son engaños, porque un demonio nunca va a salir de la persona, porque es su propio demonio. ¿Sí me explico? Lo único que hace la persona cuando entiende cuáles son sus demonios o cuál es su parte oscura, es empezar a decir cómo yo voy a tratar con esa parte oscura que es mía. Y eso es precisamente lo que Jung aconseja. Tienes que aprender a negociar con ellos. El miedo es la parte oscura también. Es algo que en algún momento dado es parte de nosotros, pero hay que aprender a negociar con el miedo. Y dice Krishnamurti, ahí en esa parte, el miedo está en el presente, el miedo. Hay que entender cuándo está el miedo y por qué, pero no está ni en el pasado ni en el futuro. Quien tiene miedo del pasado, esta persona está enferma y siempre va a estar enferma, porque el pasado la atormenta, el pasado le da miedo. Y como no puede quitarse ese pasado, vive con miedo toda su vida, muere con miedo. ¿Quién la mató? El pasado, el miedo del pasado. Dice, tampoco pueden ustedes, ¿sí?, decir que el miedo está en el futuro, lo que va a suceder mañana, lo que va a suceder en un año, o lo que me va a pasar después, porque entonces igual nunca van a mejorar ustedes ese miedo. El miedo realmente se atiende, el miedo se descubre solo en el presente, estando en el hoy. Y de ahí me acordé precisamente de lo que dice los programas y los grupos de Alcohólicos Anónimos. Solo por hoy, hoy atiende este asunto, hoy te da miedo en cierto momento si puedes recaer o no puedes recaer. Tienes que centrarte en el hoy, no en el pasado, de cómo dañaste a tu familia, de cómo realmente te dañaste tú en el alcoholismo o de lo que va a pasar en el futuro. No, el hoy, solo por hoy. Y eso les ha funcionado en algunos casos, entre comillas. El miedo entonces que se atiende en este libro de Apocalipsis, tengo que llegar a este asunto para que se entienda. El miedo en el cual tenía el apóstol Juan, hay que descubrirlo. Hay que descubrir ese miedo. Y el miedo de Juan, ¿sí?, era precisamente parte de lo que estaba sucediendo ahí, de lo que él estaba viviendo, ¿sí? Esa parte donde él está en la isla y aparece en su pensamiento, en su razonamiento, y por eso le dice el Espíritu, ¿sí?, no tengas miedo, o sea, Cristo dice, no tengas miedo de lo que estás viendo, para centrarlo y ubicarlo en el presente, ¿sí? Ya de ahí empieza uno a poder distinguir en sus escritos de Juan
¿Cuál es el miedo que en cierto momento él le pone del pasado y cuál es el miedo del futuro? Y así lo escribe y lo transmite para poder distinguirlo y no solamente leerla como si fuera una realidad y algo claro. No, es confuso. Y repito, es de una mente enferma. Porque Juan llegó un momento a estar enfermo en su mente por las cosas que estaba pasando. ¿Sí? Bien. Vamos, entonces voy a leer esta parte de aquí para entrar precisamente a la parte, a la mejor básica de lo que voy a mencionar. Todavía tenemos la próxima semana otro espacio para completar parte de Apocalipsis, pero esto es lo más importante. Sentando las bases de cómo se entiende el libro de Apocalipsis, ya lo demás es más fácil. Él dice aquí, Juan, al igual que Judas, hermano de Jesucristo, también Judas, sus pensamientos son antípodas porque se va a lo contrario de lo que era el pensamiento y las enseñanzas de Jesucristo. Las cosas contrarias a las enseñanzas de Jesucristo son antípodas, son lo opuesto. La Biblia dice, el que quiera ser discípulo de Jesús tiene que andar como Él anduvo, pero la antípoda es andar de manera diferente, de manera contraria, en lo opuesto. ¿Sí? Entonces aquí dice, al igual que Juan, al igual que Judas, entra en el libro de Apocalipsis o Revelación a las profundidades de la mente humana en su lado oscuro, o sea, opuesto a la vida, el miedo, la muerte y sufrimiento como antípoda. De estos dos últimos libros de la Biblia se sacan ejemplos con los cuales se ilustra el lado perverso, pero indivisible de los seres humanos. Es perverso un lado que tenemos, pero no se puede dividir. Está junto a nosotros, pero sí es perverso. Y hay quien saca más el lado perverso que el lado humano. A eso es donde se ve todos los días. Y de repente nosotros, en una condición, hace que nos arrastremos hacia el lado perverso, hacia la antípoda opuesta de lo que es el humanismo, o lo que es la enseñanza de Jesucristo, y nos vamos a las cosas contrarias, como el anticristo, que es el antípoda precisamente de lo que es el cristianismo. Con las lecturas de Jung, psicólogo y psiquiatra suizo, y Krishnamurti, humanista indio, trataré los valores del humanismo del apóstol Juan en este libro de Apocalipsis, que lo escribió en condiciones de cautiverio en la isla de Patmos, más o menos en el año 96 después de Cristo. Es cuando lo escribió él. ¿Sí? Fue el último de los apóstoles con vida. Ya los demás habían desaparecido, habían sido asesinados, habían muerto. Solamente quedaba él, casi ya para llegar al año 100. ¿Sí? Y escribe su primer libro. Su primer libro no fue el Evangelio de Juan. Ese ya lo metieron mucho antes. El primer libro que escribió Juan, después de que entra en ese concepto de miedo, de temor, de zozobra, de desesperanza, es Apocalipsis. Por eso es una mente que en cierto momento está enferma, pero escribe. Entonces hay que entender cuál de esas palabras, cuál de esas profecías son de una mente enferma y cuál de esas profecías son de una mente de repente que tiene esos destellos espirituales. Porque aún en los demonios, también de repente hay una actitud positiva. De los demonios hablo de los que uno tiene. De repente aparece algo positivo dentro del demonio.
demonio que traemos. Y es cuando se aprovecha para entender que a veces los demonios son de utilidad para uno, porque tienen un poder, ¿sí?, que es lo opuesto de lo espiritual. Del poder de Dios es el poder de los demonios. O sea que son poderes opuestos. Nos sirve y les tenemos que seguir las enseñanzas y el poder de Dios, pero a veces los demonios como que también nos sirven y los utilizamos para cuando en algún momento dado necesitamos ayuda de algo diferente, ¿sí? No solamente Dios ayuda, los demonios también ayudan. ¿Y saben cómo ayudan? Con el miedo que imprimen. Hay muchos y muchas que se acercan a Dios por miedo, no porque busquen a Dios con sinceridad, es por miedo de lo que dice y lo que le dicen que les va a pasar. Y entonces dicen, no, yo no quiero morir en el infierno, mejor busco a Dios. O sea, ¿por qué buscamos a Dios? Por miedo. Todos los demonios tienen una función, nos imprimen miedo y temor para corregir un poco lo desviado que estamos. Pero hay personas que ni aun con el miedo de los demonios cambian su conducta, le siguen peor. Y por eso Apocalipsis también dice, el que sea santo que se santifique más, ¿sí? El que esté en la perversión, pues de una vez que caiga más en la perfección, o en la perversión, que caiga más. Pero el que esté buscando salir adelante, que busque salir adelante, que se santifique más, que se aleje más de lo negativo. Entonces esas partes son las que nos tienen que estar mostrando lo que es el Apocalipsis. Entonces voy a entrar a estas primeras, la parte que habla precisamente que son la base de por lo cual en cierto momento las condiciones de Roma y las condiciones de persecución y las persecuciones de sufrimiento y de todo lo que pasaban en esa época, ¿sí?, ¿a qué se debía? Y entonces lo primero que hace precisamente en esa revelación es que Juan observa y escucha que las cosas que sucedían en ese tiempo se debía a la condición de las iglesias. Esto es muy importante, ¿eh? Por eso lo primero es, dice, escribe a las 7 iglesias. Ahora aquí lo importante, vamos a buscar en el capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 2, dijimos entonces del 1 al 4. Así está escrito, 2 del 1 al 4. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé que todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti,
que ya no tienes el mismo amor que al principio. Una iglesia que habla precisamente en ese tiempo, y ahora nosotros, repito, tenemos que entender el miedo que puede provocar el pasado. Se supone que ese tipo de conducta de las iglesias trasciende hasta nuestro tiempo, trasciende. ¿Qué provoca miedo una iglesia o una forma de actuar de esto que está hablando aquí? ¿Sí? En cuanto a que él conoce sus obras, que esa iglesia y cómo está actuando, la trasladamos a lo que es el siglo hoy, siglo XXI, del año 96, hace casi 2000 años, ¿sí? Y hoy vamos a ver qué tipo de conducta es la iglesia que actualmente en el presente tenemos, ya no en el pasado, ni en el futuro. Hoy, ¿qué tipo de conducta representa esta iglesia? ¿Por qué está diciendo aquí, en esta revelación de Jesucristo, le está diciendo que le escribe a la iglesia que se llama precisamente de Éfeso? La mayoría de estas iglesias estaban en lo que hoy es Turquía, la mayoría de estas iglesias. Entonces, por eso casi la mayoría de las iglesias de estas que hablan desaparecieron cuando llegaron los musulmanes, ¿sí? Entonces quitaron el vestigio de lo que era el cristianismo y implantaron precisamente lo que era la enseñanza y la doctrina árabe, principalmente la musulmana, quitaron la Biblia y pusieron el Corán, ambos en extremo, ¿sí? Legalistas, a veces uno más que otro. Entonces por eso en ese asunto hay que también estar pensando. Ahora bien, entonces en esta iglesia dice, hoy hay iglesias que en cierto momento ayudan a que la persona recapacite y vea, pero en cuanto al humanismo, que es lo que a mí me interesa, que relacionamos el humanismo con el miedo, cuando estamos trabajando y tratando de entrar a conceptos más humanos, viene precisamente el asunto. En el humanismo buscamos trabajar, buscamos ser útiles, buscamos ayudar a las personas, ¿sí? Pero aquí dice, pero a veces cuando entramos demasiado a la ayuda, demasiado al trabajo, ¿sí? Empieza uno a tener cierto miedo o cae uno a veces en angustia o desesperación, porque al acumular, trabajas mucho, le decía en aquel tiempo, trabajas mucho y te has olvidado de tu primer amor. Antes te dedicabas mucho a Dios, tenías muchas cosas, sí trabajabas para sustentarte. Hoy es igual, hay muchos que trabajan solamente lo necesario. Hay muchos que dicen, yo solamente, sí, trabajo para vivir. Pero hay otros que dicen, no, yo vivo para trabajar, porque necesito tener esto, necesito cambiar estas cosas, necesito los terrenos, necesito asegurarme de esto. Entonces, solamente trabajan para vivir. Y es cuando el humanismo, entonces, empieza a desviarse y se va a la antípoda, que es la codicia. Ahora ya tienes mucho, entonces ahora vas a cuidar y te vas a preocupar de que en algún momento dado pierdas lo que has acumulado con tanto esfuerzo. Ese tipo es una iglesia, es una conducta humana, y que muchos religiosos y no religiosos han caído en eso. Aún líderes que se renombran en el mundo caen en la codicia, piensan que le están sirviendo a Dios, pero caen en la codicia, ¿sí? Entonces están en la antípoda de lo que es el humanismo, y después entran en un concepto también de miedo. Miedo que vayan a perder muchas cosas, o que se descubra realmente todos los fraudes que han hecho. Ese es el tipo de iglesia
que en algún momento dado está refiriendo en esta primera iglesia de Éfeso. ¿Sí? El humanismo sí trabaja, pero en demasía. Si se trabaja mucho y solamente se piensa en lo acumulado, en los negocios, en tener más y más, entonces va a haber codicia y miedo. Yo no conozco ningún millonario que no tenga miedo. Este famoso personaje, el dueño de una televisora, el dueño de un banco, el dueño de tiendas, tiene miedo. Y tuvo miedo cuando vio que iba a entrar al Obrador y con un concepto diferente y que tenía que pagar. O sea, tiene miedo y tiene temor. ¿Y cómo lo expresa? Lo expresa con insultos. Tenía miedo de que cambiaran a los jueces, porque ahora los que están sí lo van a obligar a pagar. Y debe más o menos 70,000 millones de pesos. Y tiene miedo. Aunque él en su apariencia, ¿sí?, y en sus discursos protesta, pero también insulta a lo que ahora los jueces lo están obligando a pagar. Entonces, ese es el concepto a lo que me refiero. Nosotros en algún momento dado podemos caer en el miedo también, pero en el presente. El presente, si también en cierto momento nos desviamos y en lugar, como dice, decide trabajar, de ayudar para las personas, pero que caiga en demasía ese trabajo, esa labor de acumular, y de repente empieza el miedo a entrar en nosotros, el miedo y el temor de que ahora sí me van a robar, ahora sí voy a perder eso, con tanto esfuerzo lo he hecho, hay un temor, y todo eso afecta a su vida. La segunda iglesia del 2, 8 al 10, 2, 8 al 10, dice: escribe también al ángel de la iglesia de Esmirna, otra iglesia. Esto dice el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir, o sea, de Jesucristo. Yo conozco tu sufrimiento y tu pobreza, aunque en realidad eres rico, y sé lo mal que hablan de ti los que se dicen judíos, pero no son otra cosa que una congregación de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá a la cárcel a algunos de ustedes para que todos ustedes sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte, yo te daré la vida como premio. Miedo, miedo, ¿sí? Miedo precisamente a lo que en algún momento dado, ¿sí?, puedan hacer otros. Pueda uno tener esa comparación de decir, yo soy pequeño, yo soy débil, yo soy poco, y hay otros más poderosos. O sea, ese tipo de iglesias abusaban en aquel tiempo igual, pero en este tiempo el comportamiento es como si fuera una conducta de enseñanza, que los más poderosos son los que destruyen y abusan de los débiles, y eso también es miedo de decir, es que si ellos lo están haciendo con este pueblo, ahora ¿qué será sobre nosotros? ¿Qué será esto? Entonces los humanistas, el humanismo dice, no temen la pobreza, ¿no?, pero sí miedo a la muerte, miedo a la muerte, miedo a morir. Y díganme, no hay ninguna persona que no tenga miedo a morir, sí, pero analizando bien el asunto, estamos ahorita en este presente, miedo a morir. En el pasado, pues no, ya pasó. En el futuro, pues sí, pero dependiendo cómo llevemos nuestra vida. El miedo a la muerte es el que la persona humanista también se va a enfrentar. Si yo entiendo este asunto así y lo bajo de manera personal a mi vida, se los voy a explicar así, de manera personal. ¿Sí? Cuando yo me infarté, ¿sí?,
Yo tuve miedo en el momento de saber exactamente si iba yo a llegar a tiempo al hospital y si iba yo a encontrar con buenos médicos, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, llegué a tiempo, afortunadamente me atendieron bien y la muerte ahí, en ese caso, no llegó. Pero como humanista me puede llegar la muerte en un futuro. Y muchos, cuando tienen una enfermedad terminal o crítica, tienen miedo de lo que ya les va a pasar más adelante y se mueren por el miedo que viene en el futuro. Entonces, si yo ya no quiero estar pensando en el futuro, tengo que analizarlo en el presente. Yo tengo que saber exactamente mi condición en el presente. Sí le tengo miedo a la muerte, pero yo necesito analizar el miedo. El miedo, me dice el médico, es que en algún momento dado su corazón ya no aguante. Su corazón no bombee lo suficiente solamente con una arteria y se colapse en algún momento dado sus pulmones, ¿sí? O su cerebro. Ese es el miedo que en algún momento dado pueda pasar. Pero ¿cómo lo ubico en el presente? Yo no voy a tener miedo si analizo el presente. En el presente me dicen, ahora usted tiene que tener en este momento cuidado en esto, estas cosas. Si yo tengo cuidado en esas cosas, si no me excedo, si estoy al pendiente de mis medicamentos en el presente, y esa es mi dieta que yo debo llevar, entonces yo ya estoy desglosando el miedo del futuro para morirme, y lo estoy desglosando y ya no actúo con miedo. Si me pongo a pensar en lo que me va a pasar, eso mismo altera mi condición y los medicamentos ni mi forma de ser no me va a ayudar. Entonces en el presente es, tomo mis medicamentos, tomo mi dieta, hago mi ejercicio y no me excedo. En el presente. Entonces yo ya no actúo con miedo. ¿Con qué estoy actuando ahora? En el presente. Estoy actuando con razonamiento, con lógica y con sabiduría. Cambio el miedo del futuro por el razonamiento que yo tengo que hacer. ¿Sí está claro? Entonces se trata de que el miedo, ¿sí?, ni lo estemos tomando en cuenta del pasado ni del futuro, sino el hoy. El hoy. Krishnamurti da un ejemplo muy práctico pero muy sencillo. Este Krishnamurti ya se murió, pero fue maravilloso. Él dice, porque había, así como ustedes, que a veces, oye hermano, pero esto, ¿por qué? Y así, espérenme, al final yo le explico. Krishnamurti les decía, a ver, le explicaba a uno, le dice, a ver, le dice uno de los oyentes. Entonces quiere decir que nosotros no debemos de tener miedo en el presente. ¿Cómo no vamos a tener miedo del presente, en el presente? Y él le dice, le voy a explicar. Le dice, a ver, usted anda en el bosque, le dice Krishnamurti. Usted está en el bosque, ¿sí? Y de repente, ¿sí?, le sale a usted un oso. Le sale un oso enorme, ¿sí? En ese momento usted va a tener miedo en el presente, ¿sí?, porque le salió el oso en el presente. ¿Y qué va a hacer? Si el miedo lo paraliza, si el miedo en cierto momento hace que usted no haga nada, entonces sí se muere, o sea, lo mata y lo despedaza el oso, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Si usted actúa contra el miedo, usted va a correr o va a escapar o va a hacer alguna cosa. Y entonces, si usted es inteligente, fíjense, si usted es inteligente, va a saber qué hacer en ese momento en que tiene el peligro del oso. Entonces, en lugar del miedo, dice que va a usar, le dice, va a usar su inteligencia. Porque si usted se paraliza de miedo, usted se acaba. Entonces, en el presente, lo único que vamos a utilizar es inteligencia. ¿Cuáles son las condiciones en las que me estoy yo enfrentando? Y ahí aparece la inteligencia, no el miedo. ¿Cómo salgo adelante de esto? Así tan sencillo se sustituye
el miedo que está apareciendo, lo cambiamos por otra condición que también es humana. Inteligencia, capacidad de reacción, ¿sí? Lo mismo si usted va a pasar una avenida muy transitada, ¿sí? Tiene miedo, entonces espera usted, no vaya a quererse con impulso de miedo aventarse y se mata o lo aplastan. Tiene que esperar la condición adecuada con inteligencia para entonces atravesar y usted salve ese peligro. Eso es lo único que él dice. Otro ejemplo dice, a ver, pero ¿cómo yo detecto eso? Es donde hay que entender que uno a veces nos apresuramos a las cosas. Uno tiene que analizarla y dice, yo sé, dijo Krishnamurti, yo sé que la mente no está acostumbrada a eso, pero para eso vienen a estos ejercicios. Para eso yo me presto, dice, y para eso los preparo, para que ustedes sean capaces de cambiar sus situaciones. Piensen ustedes en que tienen ustedes un diamante, una piedra preciosa, ¿sí? Pero en ese momento, ¿verdad?, ¿qué es lo que ustedes necesitan estar viendo de esa piedra preciosa? ¿Qué es lo que van a descubrir en ella? Hay quien no analiza ni sabe los detalles y no valora esa piedra preciosa y la desecha o la tira como cualquier piedra. Pero quien realmente entiende que eso es algo muy valioso, ¿por qué lo entendió? Porque lo empezó a ver, a observar y a ver a las diferencias y lo valioso y lo bello que es eso. Eso es precisamente analizar el miedo. El miedo es como si fuera una joya que ustedes necesitan analizar con mucha atención para que puedan descubrir las partes importantes del miedo. Y en eso ustedes ya pueden descubrir dónde está lo valioso, por qué apareció el miedo y cómo pueden salir de él. Eso cambia totalmente muchas cosas, ¿sí? El tercero, para que no me alargue mucho, capítulo 2, apenas vamos a la tercera iglesia. Pero esas iglesias en algún momento se consideran que son iglesias que dan miedo, que en algún momento dado son la causa de todo lo que sucedió. Se le da otro enfoque. Capítulo 2, del 12 al 14. Dice, Apocalipsis 2, del 12 al 14. Dice así: escribe al ángel de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Yo sé que vives donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi causa. No has dejado de creer en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que ahí tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaam, el cual aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, incitándolos a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Esa iglesia era antes, pero hoy hay que también saber que existe, pero no hay que tomarlo de manera literal eso, sino la mayoría de Apocalipsis y de los libros de la Biblia son simbólicos. Te dicen una cosa, pero tienen que entender lo correcto. No es una letra, no es la letra lo importante, sino es entender el símbolo de la letra. Entonces aquí explica este asunto y él nos habla precisamente de que en el humanismo también hay temor y hay miedo, ¿sí? Estamos al 12 al 14, ¿verdad? Sí. Hay quienes destruyen a otros. Ok, 12 al 14. ¿Por qué cita aquí a Balaam? Porque Balaam era uno de los profetas de la antigüedad que lo utilizaron en algún momento dado, cuando vieron que Israel había salido de Egipto, cuando vieron qué cantidad de israelitas estaban
invadiendo ya todas esas regiones. Entonces Balac, que era rey de una región, Balac le dijo: vayan y tráiganme a Balaam. Balaam se creía que era el profeta de Dios, y díganle que le voy a dar todo el dinero que él quiera si me ayuda a vencer a los israelitas que ya están conquistando. Entonces mandan traer a Balaam, y dice Balaam: no, yo soy un siervo de Dios, yo solamente voy a hacer lo que Dios me diga, no lo que tú me digas. Y le dice: bueno, sí, pero ve y te voy a dar todo este dinero. Y lo llevan con Balac, con el rey de ese tiempo, y entonces va y le dice: prepárame todos estos altares. Y entonces él, en lugar de maldecir al pueblo, Balaam, ¿sí?, lo bendice. Yo te pagué, le dice Balac, yo te pagué para que tú maldijeras al pueblo de Israel, no para que lo bendijeras. Yo no puedo hacer nada diferente si Dios no me dice. Yo hablo lo que Dios me diga. Te voy a dar más. Y otra vez le dan y lo vuelve otra vez a bendecir. Bendice Balaam al pueblo de Israel 3 veces. Y después finalmente lo corre y dice: ya no me sirves. ¿Por qué? Porque yo te he dicho que tú maldigas a este pueblo que viene a conquistarme, y tú lo bendices. Después en algún momento le da más dinero, porque ya era peor. Y entonces Balaam cambia su conducta y le dice: yo no voy a maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pero sí te voy a decir de qué manera tú lo puedes derrotar. Entonces el consejo de Balaam fue esto, diciéndole: mira, los judíos estuvieron mucho tiempo esclavos, y por su naturaleza los judíos son muy dados a lo que son las relaciones sexuales. Nada más ven una mujer, como hoy en este tiempo, ven una mujer y luego inmediatamente empiezan ellos a alborotársele las hormonas, ¿sí? Me acordé de un comentario de un hermano, pero no lo voy a decir porque me salgo del tema, en otra ocasión. Se le alborotan las hormonas a los judíos. Tu pueblo, le dice Balaam. Balaam se supone que era un servidor de Dios, como hoy hay muchos, pero entonces se confunden y se pervierten, y le dice Balaam a Balac: pero mira, haz que todas las mujeres de tu reino, las más hermosas, vayan y se mezclen con los judíos, y entonces solamente así tú vas a hacer que ellos realmente se debiliten. Y esa astucia de Balaam, ¿sí?, fue la que hizo que en algún momento dado murieran miles de judíos, porque cuando vieron a las moabitas, ¿sí?, porque eran de Moab, toda esa región de Balac, vieron la hermosura y ahí se mezclaron ellos y se alocaron, y en cierto momento perdieron la razón por la pasión de las moabitas, de las mujeres. Y ese precisamente es una manera que en algún momento también, por el dinero o por algunas cosas, puedan en cierto momento caer en este tiempo, como en aquel tiempo cayó y esa iglesia de ese tiempo también así se enfocaba mucho. Paso a la cuarta, capítulo 2, 24, 25, la cuarta iglesia, capítulo 4, 20. No, perdón, capítulo 2, 24, 25. Capítulo 2, 24 y 25 dice: en cuanto a ustedes, los que están en Tiatira, o sea, les habla la iglesia de Tiatira, pero no siguen esta enseñanza ni han llegado a conocer lo que ellos llaman los secretos profundos de Satanás, les digo que no les impongo otra carga, pero conserven lo que tienen hasta que yo venga. ¿Sí?
el humanista, ¿sí? El humanista sabe que tiene sus demonios. El humanista sabe que tiene ratos malos, ratos oscuros y que tiene demonios. No hay ni uno solo, no habemos ninguno solo que no tenga demonios. Ahí les va. Estas cosas a ustedes les va a provocar escándalo de los que me escuchan. ¿Cristo tenía demonios? ¿Cristo tenía demonios? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo me lo demuestra? Porque era hombre, No. Cuando se fue él 40 días y 40 noches al desierto, y dice, entonces fue tentado. Cristo mismo sabía que era tentado por su demonio, pero él sabía cómo controlarlo y cómo dominarlo. ¿Cristo tenía miedo? Sí, tenía miedo. Elohim, lava sabactani. O sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tenía miedo, eso, era hombre. Pero me refiero aquí a los demonios. O sea, el humanista sabe que tiene también demonios, pero sabe cómo los va a tener que controlar. Y Jesucristo en estas 3 tentaciones supo cómo controlar su miedo. Él tenía miedo y sabía. Escrito está, haz esto pero no hagas aquello. Escrito está. O sea, esas cosas son con las que uno usa su inteligencia, su capacidad para poder controlarlos y apaciguarlos. Repito, no se los van a sacar los demonios. Alguien dice, hermano, en aquella iglesia sacan demonios, hay que ir porque acá en esta iglesia no lo han podido sacar. Me decía un hermano, yo me cambié de su iglesia, me fui a otra, porque ahí sí sacan demonios, ahí sí vi cómo. Entonces dije, pues qué bueno, hermano, pero a lo mejor nomás lo engañaron y están realmente provocando que lleguen otra legión dentro de usted. Los demonios nunca lo van a poder sacar. Si solamente hacen rituales, como dice, y enseñanzas de expulsar demonios o exorcismo, pero es engaño porque nunca van a sacar el demonio de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es entenderlo, apaciguarlo y controlarlo como lo hizo Jesús. Desde entonces se quedó quieto, de repente daba coletazos, pero Cristo inmediatamente, ¿sí?, lo empezaba a controlar. El miedo existe, hay que saber controlarlo. Entonces aquí en este asunto, el humanista sabe que tiene sus demonios y teme no aplacarlos. Conozco muchos que se han dedicado a las cosas de Dios por años, pero finalmente cayeron presa de lo que era ese pensamiento y caen en esa condición de endemoniada. Y de eso hay en las iglesias, y muchos líderes religiosos están endemoniados, ¿sí?, y hacen pacto con ellos. ¿Por qué? Pues porque se alían con ellos, ¿no? Pero tienen miedo precisamente de enfrentarlos directamente. Ese precisamente es cómo se va a combatir ese miedo en iglesias y en condiciones que existen en la actualidad. Voy al 5, capítulo 3, del 1 al 3. Es la 5ª iglesia, son 7. Quiero terminar y con esto ya, para que ustedes tomen la base de cómo ustedes tienen que combatir el miedo. No que exterminarlo, sino combatirlo para que ustedes puedan salir de eso. Entonces dijimos 1, 2, 3, 4, capítulo 3 del 1 al 3, el mensaje a la iglesia de Sardis. Escribe también al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que has muerto, aunque tienes fama de estar vivo. Despiértate y refuerza las cosas que todavía quedan, pero que ya están a punto de morir, pues he visto que lo que haces no es perfecto delante de mi Dios.
delante de mi Dios. Recuerda pues la enseñanza que has recibido, síguela y vuélvete a Dios. Si no te mantienes despierto, iré a ti como un ladrón cuando menos lo esperes. Esta iglesia pasaba ya, llegaban otros como a lo que eran las iglesias de los Gálatas, y cuando Pablo se entera de que los Gálatas llegaron después de él, los judíos llegaron a Galacia, cambiaron la enseñanza, les dice: Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó ahora cosas contrarias a lo que yo les dije? Él es más claro y dice: Gálatas estúpidos. Una persona estúpida es una persona insensata, es una persona que no razona, ¿sí? Que siempre anda, como se dice, a veces dice en el, no sé, en las nubes, ¿sí? Y acepta todo lo que le digan. Por eso hay muchos que así son. Hermano, ¿cuántas iglesias tú has cambiado? No, pues yo he estado en 1, 2, 3, 4, 5. Casi la mayoría de los hermanos han cambiado, han rotado iglesias porque les enseñan una cosa en una, y más los confunden. Entonces aquí, estas 5, ¿sí? Dice: en el humanismo hay miedo hacia los cambios que llegan, tanto culturales como tecnológicos y religiosos. Si no cambiamos, si no decimos esto ya no es correcto, ahora yo ya tengo que ir ajustándome, si no cambiamos, tenemos miedo. Hermano, pero si es que a mí me enseñaron esto, ¿hace cuánto, hermano? Hace 40 años me enseñaron, hermana. Pues si quiere seguir usted todavía muy atrasado en esas cosas, siga con esa enseñanza. Pero si no se actualiza, entonces ahí es donde están las consecuencias de miedo. ¿Por qué tengo tanto miedo, hermano? ¿Por qué me pasa esto? Porque no se ha actualizado. ¿Sí? Yo les dije a las hermanas, y son testigos ellas, ya andamos a 1 mes y medio de terminar ya el año. Y este programa del humanismo cristiano ya se va a acabar, ya se acabó porque ya estamos en Apocalipsis. Y digo, ¿qué sigue para los próximos 2 años? Porque yo no estoy acostumbrado a seguir con lo mismo. Tengo que cambiar las cosas para que vengan otros 2 años con cambios y transformaciones. Les digo, pues ayúdenme para ver ahora qué sigue, qué programa vamos a hacer a partir de enero. Otros 2 años, pero de manera diferente. Si yo fuera también comodino y conformista, diría, ¿para qué me preocupo? Yo les voy a seguir hablando los mismos mensajes que les di el año pasado. Y así hay muchos pastores, revisan cuál es su catálogo de predicaciones y dicen, esto es lo que que prediqué hace 5 años es lo que voy a usar ahora para el próximo domingo. O esto que dije en esta situación es la que vamos a seguir. No cambian las cosas. ¿Saben por qué los partidos de oposición en México están preocupados y tienen mucho coraje? ¿Saben por qué? Porque viene después de 70 años de priismo, después de 36 años de hacer lo mismo, ¿sí? Aparece alguien que quiere cambiar las cosas, que quiere transformar. Y es cuando aparece Morena. Y tienen miedo ellos porque no saben cómo quitarlo. Pero si no cambian y no se transforman ellos, pues nunca lo van a hacer. Solamente están buscando qué errores comete, de dónde puede agarrarse Morena para tumbarlo del gobierno. Pero no tienen una nueva forma de pensar, no son creativos, ¿sí? Quieren seguir siempre con lo mismo, con la misma política añeja. Todas las violencias que existen es la consecuencia de una política añeja y siempre querían hacer lo mismo, siempre buscando la comodidad. Para transformar hay que desechar lo viejo y empezar con lo nuevo. Ese es el renacer. Entonces por eso aquí esta iglesia no quería cambiar, esta iglesia quería seguir con lo mismo. Por eso aquí dice,
En el humanismo sí, hay miedo, ¿sí?, hacia los cambios, pero tanto culturales, teológicos o religiosos. Pero si no cambiamos, seguimos siempre con lo mismo. Y ese siempre ha sido el problema de las religiones y de la política. Siempre quieren seguir con lo mismo. Me voy al sexto. Ya termino los 7 ya para que nos podamos despedir. Sin miedo, sin miedo, porque si tienen miedo también, entonces esto que estamos viendo no les va a servir mucho. Capítulo 3 del 8 al 10 dice, capítulo 3 del 8 al 10, yo sé todo lo que haces. Mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. Yo haré que los de la congregación de Satanás, los mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, vayan a arrodillarse a tus pies para que sepan que yo te he amado. Desde aquí al 10. Has cumplido mi mandamiento de ser constante y por eso yo te protegeré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los que viven en la tierra, ¿sí? O sea, en el humanismo, ¿sí?, hay miedo también cuando los más fuertes y numerosos abusan de los débiles que están en pobreza social y religiosa. Hay miedo de que en cierto momento vayan a abusar. Ahorita Venezuela está invadida con el miedo, porque en sus costas están portaaviones, están soldados, está todo parte del ejército de Estados Unidos, dicen que a punto de invadirla. Entonces viven con miedo eso. O sea, ellos están en zozobra y se han puesto a preparar casi toda la población por si llega a haber una invasión de los fuertes. En este caso es Estados Unidos sobre un pueblo que es más débil, con menos recursos. Y después todavía dicen que tenga cuidado México, porque después de Venezuela sigue México. Ya se lo están diciendo a Claudia, que no está haciendo lo suficiente para combatir a lo que es el crimen. Y entonces están sacando mucha información falsa para estarla acusando cada vez más desde Estados Unidos, ¿sí?, de que no está haciendo lo suficiente. Y entramos en una espiral de violencia y muerte. Esta última muerte de uno de los presidentes municipales de Michoacán, de Uruapan, ha rascado mucho y ha afectado mucho en el mundo. Y ponen los ojos en México. Y Estados Unidos les da placer porque tiene con qué justificar, como dice, la invasión, el más fuerte sobre los más débiles. Sí hay miedo ante esta situación, pero ahorita depende que son partes que nosotros ya no podemos hacer nada. En este caso solamente el apoyo, ¿para qué? Pues para poder estar. Yo siento que Claudia de repente sí le da miedo y le da pavor de todo lo que está pasando. Y a veces le digo, se nota que está muy tensa ahorita que está dando su discurso en la mañanera. Se siente a veces el miedo y la desesperación, porque también a veces la gente que le rodea no la apoya de una forma completa. Y eso es cuando hay más miedo. Los problemas pueden estar. Ahí enfrente hay un vecino que nos hemos hablado mucho. Entonces, cuando me dio el COVID a mí, él estuvo dependiente. Y ¿qué pasó con mi familia? Ya salí. Yo le conté y dice, dime cuál fue la fórmula, cuáles fueron las cosas que hiciste, porque yo tengo miedo de que me vaya a dar a mí. Somos de la misma edad. Digo, mira, yo creo que lo que a mí me ayudó mucho a superar el COVID, como a muchos otros, no fue tanto ni la medicina ni esto, sino más bien fue esa unión que hay entre la familia. Cuando a nosotros nos dio el COVID,
inmediatamente los 3 hijos empezaron a moverse y empezaron a ver qué necesitábamos para hacerlo. Ahí todavía tengo unos tanques de oxígeno que ni los usé ese tiempo, pero ahí estaban listos y al pendiente, y los llevo a los exámenes. Cuando el miedo está porque algo está sucediendo fuerte, es la unión familiar la que hace que en ese momento uno supere los miedos en el presente por algo fuerte que esté cerca de nosotros. Pero cuando hay una familia dividida, una familia en conflicto, retomando las palabras de la hermana Tere, que habla acerca de que es necesario unirse a la familia, no importa que en el pasado fueron rencores, fueron pleitos, hablamos del presente. El miedo a las circunstancias que suceden en nuestro diario vivir a veces es muy fuerte, y si una familia dividida lo enfrenta, es seguro que el miedo los acaba. Pero cuando estamos unidos, se fortalece uno. Entonces, por eso, ante esos ataques de los más fuertes y nosotros débiles, yo le dije, lo más importante es que la familia se mantenga unida. Manténganse unidos siempre como familia, ¿sí? No importa que en los años anteriores hayan dicho lo peor o no se lleven bien, como se dice, cedan un poco y acérquense a sus hermanos, a sus hermanas, porque eso realmente ayuda que en momentos difíciles pueda salir uno. Lo que más nos va a ayudar como país es estar juntos, pero siempre va a hablar, como dice, siempre va a haber gente carroñera, gente que va a querer que le vaya mal al gobierno, que le vaya mal al país. Eso finalmente, pues, ahora sí que ni de la familia son. Pero los que se sienten mexicanos y somos mexicanos, siempre tenemos que estar en ese momento unidos para que ella sienta una fuerza especial, ¿sí? Bien, ahora voy por el último y ya con esto termino, porque son las 7 iglesias. Hermano, pero ¿por qué 7? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 3? La Biblia tiene significados muy misteriosos, y el número 7, eso lo manejan mucho los judíos, la numeración en la Biblia. El número 7 representa un número completo, un número redondo, un número donde está la plenitud. Y la plenitud en las iglesias y la manera de pensar estaba precisamente en las 7 iglesias. La última, capítulo 3 del 14 al 17, el mensaje a la Odisea, dice, escribe también, la anterior era el mensaje a la iglesia de Filadelfia, y esta ya es la última, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Escribe también al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el verdadero, el testigo fiel que dice la verdad, ¿sí? El origen de todo lo que Dios creó. Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. Y no te das cuenta de que eres un desdichado, un miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿sí? El humanismo se teme por el descuido de no decir la verdad. Puede uno conocer, estudiar libros, leer la Biblia y todo, pero lo que más tememos nosotros, o el humanista, es no confiarnos y que hagamos y que digamos algo que es mentira, que no sea verdad. Eso es lo que más tememos, tenemos miedo de eso. Yo tengo miedo de eso, por eso tengo que estar seguro. Y cuando hay algo que no da, mejor ni lo digo, porque si da miedo de que yo diga algo contrario a las cosas que yo enseño. Eso es lo que nos da. Pero hay quien se suelta hablando sin ningún miedo y temor de las repercusiones que traigan sus palabras que ha dicho hacia otras personas o los que lo escucharon. Él habla, o ella habla, como dice, como loro, como perico, ¿sí? Y no sabe qué daño está causando a los demás. Pero va a haber de eso. Pero el humanista tiene miedo de no decir la verdad. Ese es el miedo de él. Pablo decía, cuando yo hablo la palabra de Dios, yo lo hablo con temor y con temblor. Tengo miedo de decir cosas contrarias.
Esas son el símbolo de las 7 iglesias. En el hoy tenemos que saber que sí tenemos miedo, que tenemos una manera de combatirlo en cuanto a este asunto religioso, pero también social. No preocuparnos por el pasado. ¿Para qué recuerdas ya el pasado? ¿Para qué recuerdas o piensas en el futuro? Es hoy. Hoy nos da la solución de decidir con inteligencia, con madurez, pero en base a estos consejos de las 7 iglesias. Bien, Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Y discúlpenme, pero preferí que se vayan ahorita sin miedo, aunque me haya pasado un poco de tiempo. Hasta luego. Muchas gracias, pastor.